Mucho gusto, somos el grupo número 3. En esta oportunidad vamos a defender el tema 3, el cual se basa en el sistema de crédito público y en cómo ha sido la renta petrolera en función de los ingresos públicos y de la tributación. Lo primero a resaltar es que este grupo está conformado por Jonarquis Guerrero, Jack Frelin Pinto, Oriana Rivero, Gabriel Pinto, Génesis Hernández, Angélica Bettencourt, Rajeiskel Guzmán y mi persona, Bárbara León. Antes de continuar, procedo a darle una breve introducción al tema para que así tengan contexto sobre qué se va a tratar la investigación. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que los países basan sus ingresos públicos según sean sus cualidades o características. Algunos se encargan de la explotación petrolera, como es el caso de Venezuela, otros por el cobro de impuestos, producción agrícola, etc. En el caso de nuestro país, la República Bolivariana de Venezuela, al ser tan rico en minerales, ya sea oro, cobre, plata, bauxita, grandes reservas petroleras, como ya sabemos, ha denominado su explotación en lo que conocemos como la renta petrolera. Durante muchos años, nuestro país, a través de la cultura indígena, se basaba en la explotación agrícola del café, cacao, tabaco, entre otros. Pero con el descubrimiento del petróleo, esto pasó a un segundo plano, quedando de forma principal la obtención de ingresos públicos a través de la explotación de hidrocarburos. Aún así, este método no es lo más rentable, ya que recordemos que el petróleo es un material no renovable. Por lo tanto, el país ha de buscar otros métodos para la obtención de sus ingresos, como pueden ser los ingresos públicos a través de la recaudación de impuestos, producciones agrícolas, entre otros. Y por cierto, cabe destacar que nuestro trabajo se enfocará también en el sistema de crédito público, su concepto, funciones, objetivos, las normas que lo rigen, en cómo interviene la Ley Orgánica de la Administración Financiera, también conocido como LOAF, en la administración del sistema de crédito público, de los sectores financieros, de la administración, así como también la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es la norma suprema por jerarquía a la hora de establecer cada una de las leyes que rigen la distribución petrolera, ya que para explotar el petróleo primero deben estar definidos cuáles son sus límites en nuestra nación, siendo esta una de las principales funciones y artículos establecidos en la misma. Por otra parte, cabe destacar que nosotros nos encargaremos de enfocarnos también en las deudas públicas. Nuestro país ha atravesado diferentes deudas públicas en el transcurso de los tiempos, como lo fue durante el mandato del gomecismo a través de 1908 y 1935. Sin embargo, a pesar de ser un dictador, tuvo aspectos positivos durante su gobierno, ya que a través de diferentes reformas y políticas, junto a la ayuda y conocimiento del doctor Román Cárdenas, el primer ministro de Hacienda, lograrían eliminar la renta pública ya para 1930. A nosotros como estudiantes de la licenciatura en Ciencias Fiscales y como ciudadanos y venezolanos, nos compete saber nuestra historia republicana. Espero que le haya sido de agrado para tomar en cuenta cuáles serán los aspectos que continuarán. Y bueno, paso a darle seguimiento a mi próxima compañera. ¿Qué son los ingresos públicos? Los ingresos públicos son los recursos que obtiene el sector público para realizar actividades. Desde un punto de vista cuantitativo, la fiscalidad es con mucho el principio componente de los ingresos públicos. El segundo componente más importante es el precio que cobra el Estado
por el uso de instalaciones o servicios públicos. Otras fuentes de ingresos públicos son la venta de ciertos activos. Mediante la privatización de empresas, el Estado también puede tener recursos a través de las deudas. Clases de ingresos públicos. El país desarrolla una serie de actividades económicas que benefician a sus ciudadanos, para los cuales necesita recursos para pagar los costos de estas necesidades, y estos costos van de aumento. Como todo agente productivo, las actividades que realiza el sector público producen recursos generados por sus propias actividades económicas. Estos los podríamos dividir en tres, que son los ingresos voluntarios, que vendrían siendo las donaciones de los individuos al sector público. Los ingresos voluntarios también son ingresos que las personas no están obligadas a pagar, como derivados de las ventas de bienes y servicios, rentas del patrimonio público, derivados de las ventas de activos patrimoniales y derivados de la realización de operaciones de crédito. Ingresos coactivos. Estos son los que el economista y filósofo escocés Adam Smith denominaba como los que provienen de la fuerza coactiva del Estado sobre el individuo. Son obtenidos a partir del poder penal y del poder fiscal. Son los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. Y por último tenemos los ingresos contractuales, que son los procedentes de prestaciones de bienes y servicios para el Estado mediante negociación o una relación contractual. Principios legales de los ingresos públicos. Número 1. Principio de legalidad. Establece que los tributos e ingresos se deben establecer por medio de leyes. Número 2. Principio de progresividad. Establece que a mayor capacidad económica, mayor será el pago. Número 3. Principio de no confiscación. Este principio establece que el cobro del tributo no será personal. Número 4. Principio de igualdad. Establece que ninguna parte de la población debe excluirse. Y número 5. Principio de generalidad. Establece que toda persona física tiene el deber de contribuir. El sistema de crédito público. El sistema de crédito público incluye un conjunto de principios, reglas, instituciones, recursos y procedimientos administrativos que intervienen en los negocios del país para atraer medios de financiamiento que impliquen endeudamiento o que modifiquen su endeudamiento. Estos suelen estar estandarizados en detalle por el poder legislativo de cada país. La experiencia de la anarquía y la deuda inorgánica de América Latina muestra que es necesario desarrollar políticas, regulaciones y procedimientos para evitar que los gobiernos emprendan acciones dañinas en estas áreas. Supervisar las operaciones relacionadas con la adquisición y gestión de recursos financieros que se obtienen a través de la deuda pública interna o externa se consideran en el presupuesto general del país y se utilizan para financiar inversiones o gastos deficitarios del sector público, para cubrir desequilibrios financieros temporales que presente el ejercicio fiscal o para atender casos de emergencia. Objetivos de las normas básicas del sistema de crédito público. Número 1. Establecer competencias y responsabilidades de los niveles de organización del sistema de crédito público. 2. Proporcionar criterio técnico administrativo para la captación de recursos internos y externos por la vía de endeudamiento público a nivel nacional, departamental y municipal. Definir un conjunto de procesos que aseguren la eficaz y eficiente administración de las operaciones de crédito público en el marco de la administración financiera gubernamental. Principio y las normas básicas del sistema de crédito público. Sostenibilidad. Debe asegurar que la deuda pública no amenace la inmovilidad de la economía en su conjunto. Eficiencia. Establece que las operaciones de crédito público deben concentrarse considerando las tasas, los plazos y las condiciones más convenientes a los fines del Estado. Centralización. Establece que las decisiones referidas al endeudamiento público están sujetas a procesos centralizados de inicio de operaciones de crédito público, aunque su convenio, contratación, utilización, servicio y registro puedan realizarse a nivel descentralizado. Oportunidad. Transparencia y validez de la información, que facilita la toma de decisiones referidas a la captación, asignación y manejo de recursos financieros obtenidos por vía del endeudamiento, minimizando riesgos o la adquisición de recursos de alto costo en términos relativos. Objetivos del sistema de crédito público. Mejorar el aprovechamiento de los recursos favorables en los mercados de capitales. Mejorar la capacidad y poder negociador del sector público en su conjunto. Lograr un manejo eficiente y sistemático de los pasivos públicos. Registrar de manera sistemática y confiable las operaciones de crédito público en forma integrada al resto de los sistemas de la administración financiera, inspeccionar y fiscalizar el correcto uso de los recursos provenientes de operaciones de crédito público. El crédito público en Venezuela y su régimen legal. Se divide en dos partes. La primera incluye las leyes promulgadas hasta 1941 y la de 1959,
y se identifica por la correspondencia de la regulación legal con la naturaleza y efectos económicos de la deuda pública. La segunda etapa se inicia con la reforma de 1970 y sus reformas parciales de 1981 y 1983. Finalizó excluyendo la congruencia entre el régimen legal y la naturaleza y fines de las deudas públicas. Las leyes posteriores continúan con el criterio de que la deuda pública es una fuente de financiamiento extraordinaria, criterio reflejado en la Constitución de 1961 y en la de 1999. La ley que autoriza el endeudamiento neto anual, popularmente denominada Ley Paraguas, no es una ley de crédito público dirigido a permitir que en ella se incluya cuanta operación de crédito se desee realizar, sino solo aquellas que, deteniéndose por prioridades, encajan dentro del monto neto de endeudamiento permitido en el ejercicio objeto de análisis, visto el desenvolvimiento económico, fiscal y financiero previsto de manera racional para los años siguientes. Gracias. Mi nombre es Yafrelín Pinto, del segundo semestre, sección A, y voy a conversar un poco sobre las normas que rigen las operaciones que dan origen al sistema de crédito público. En este sentido, cabe mencionar que el régimen jurídico de créditos públicos en Venezuela está consagrado en diferentes normas, siendo la primera y principal, como todos sabemos, el régimen constitucional. En este sentido, la Constitución de 1999 consagra expresamente la posibilidad que tienen los órganos del Estado de realizar operaciones de crédito público, para lo cual el artículo 312 señala lo siguiente. ¿Qué dice este artículo? Que la ley fijará límites al endeudamiento público de acuerdo con un nivel prudente en relación con el tamaño de la economía, la inversión reproductiva y la capacidad de generar ingresos para cubrir el servicio de la deuda pública. Además, las operaciones de crédito público requieren para su validez una ley especial que las autorice, salvo las excepciones que establezca la ley orgánica. Dicha ley especial indicará las modalidades de las operaciones y autorizará los créditos presupuestarios correspondientes en la respectiva ley de presupuesto. Ahora bien, la presente disposición, así como los demás principios y normas establecidos para la Administración Económica y Financiera Nacional, regularán tanto los estados y municipios en cuanto sean aplicables. Esto se encuentra en la última parte del artículo 311. Resulta claro entonces que de acuerdo al régimen constitucional del órgano del poder público nacional, estatal o municipal, pueden realizar operaciones de crédito público previa promulgación de una ley especial que las autorice y establezca además las modalidades de operaciones a ser utilizadas. Asimismo, se encomienda al legislador nacional la limitación al ejercicio de las facultades de endeudamiento público. En otro sentido, tenemos el régimen legal, donde tenemos la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, abreviada LOA. Esta es el instrumento legal que desarrolla al nuevo sistema de crédito público. En concreto, del capítulo 1 al capítulo 5 del título 2 de esta referida ley establece una serie de disposiciones de regular las operaciones de crédito o endeudamiento público que lleven a cabo los órganos de la administración pública. Esto es con la finalidad de arbitrar recursos o fondos para realizar obras reproductivas, atender casos de evidente necesidad o de conveniencia nacional. Entonces, en este sentido que tenemos los órganos del sistema de crédito público sometidos a la LOA o que son de la LOA. Estarán sometidos al sistema de crédito público los órganos regidos por la LOA, salvo aquellos expresamente exceptuados de dicho sistema por el artículo 91 de la referida ley. De acuerdo a este artículo, no pueden realizar operaciones de crédito público las instituciones autónomas cuyo objeto principal no sean las actividades financieras y demás personas jurídicas públicas descentralizadas funcionalmente que no tengan el carácter de sociedades mercantiles, así como las fundaciones constituidas por alguno de los órganos previstos en el artículo 6 de la LOA. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del ámbito de la administración descentralizada solo pueden realizar operaciones de crédito público las empresas del Estado
y los institutos autónomos que requieran de tales operaciones para el desarrollo de las actividades financieras. Esto quiere decir el Fondo de Inversiones de Venezuela. En cuanto estas actividades constituyen su objeto principal, se aplicarán entonces las normas del sistema de crédito público que prevé la LOAF a los siguientes órganos. Estos órganos son la República, los estados, el Distrito Metropolitano de Caracas y el Distrito Alto Apure. Los distritos como tal, los municipios, los institutos autónomos, pero solo aquellos cuyo objetivo fundamental sean las actividades financieras. También las personas jurídicas estatales de derecho público, las sociedades mercantiles en las cuales la República o las demás personas que tengan participación igual o mayor al 50% del capital social. También a las sociedades mercantiles de las cuales las personas a que se refiere la letra anterior tengan una participación igual o mayor al 50% del capital social. Y también las fundaciones, asociaciones civiles y demás instituciones constituidas con fondos públicos o que estén dirigidas por algunas de las personas referidas en esta numeración, cuando la totalidad de los aportes presupuestarios o contribuciones en un ejercicio, efectuados por una o varias de las personas mencionadas anteriormente, represente el 50% o más de su presupuesto. Ahora hablaremos de las operaciones de crédito público. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 de la LOA, son operaciones de crédito público las que voy a mencionar a continuación. La primera son la emisión y colocación del título, incluidas las letras del Tesoro, constitutivos de empréstitos o de operaciones de tesorería. 2. La apertura de crédito de cualquier naturaleza. La contratación de obras, servicios o adquisiciones cuyo pago total o parcial sea estípulo de realizar en el transcurso de uno o más ejercicios posteriores a aquel en el que ya se haya utilizado el objeto del contrato, siempre que la operación comporte un financiamiento. Luego tenemos el otorgamiento de garantías. También la consolidación, conversión y unificación o cualquier forma de financiamiento o reestructuración de deuda pública existente. Tenemos ahora el régimen autoricitario. El ejercicio de las potestades de endeudamiento público no es en absoluto, antes de lo contrario, la ley impone una serie de requisitos y prohibiciones que deben tomar en cuenta los órganos de la administración pública al desarrollar este tipo de operaciones. Estas operaciones son la autorización de la Asamblea Nacional. Según el artículo 79 de la LOA, las operaciones de crédito público a la obtención de una autorización de la Asamblea Nacional, la cual debe otorgar mediante la ley especial. En este caso, en el caso de los estados, distritos y municipios, dicha autorización deberá ser formulada por medio de acuerdo del respectivo Consejo Legislativo o Consejo Municipal y será enviada al Ejecutivo Nacional para que, una vez aprobada por el presidente de la República en Consejo de Ministros, la misma sea sometida a la autorización de la Asamblea Nacional. Muy bien. En el ámbito de la Administración Central, esa autorización está contenida en la Ley Especial del Endeudamiento Anual, la cual debe presentar el Ejecutivo de la Asamblea Nacional en conjunto con el proyecto de la Ley de Presupuesto. Esto se encuentra en el artículo 80. Muy bien, dicha ley debe establecer el monto máximo de las operaciones de crédito público a contratar durante el ejercicio presupuestario respectivo por la República. Asimismo, debe establecer el monto máximo de endeudamiento neto que podrá contraer durante ese ejercicio, así como el monto máximo en letras del Tesoro que podrán estar circulando al cierre del respectivo ejercicio presupuestario. Asimismo, la Ley Especial de Endeudamiento Anual contendrá las modalidades de las operaciones y se autorizará la inclusión de los correspondientes créditos presupuestarios.
en la ley de presupuesto. En ningún caso, dicha ley podrá establecer prohibiciones o formalidades autorizadas adicionales a las previstas en la LOAF. Una vez sancionada la Ley de Endeudamiento Anual, el Ejecutivo Nacional procederá a celebrar las operaciones de crédito público en las mejores condiciones financieras que puedan obtenerse e informar periódicamente a la Asamblea Nacional. Luego tenemos en cuanto a la opinión del Banco de Venezuela. De acuerdo al artículo del Banco Central de Venezuela, de acuerdo al artículo 86 de la LOAF, en concordancia con el artículo 13 de la Ley Especial de Endeudamiento Anual para el ejercicio fiscal del año 2006, el Ejecutivo Nacional es el que deberá consultar al Banco Central de Venezuela. Lo debe consultar sobre los efectos fiscales y macroeconómicos del endeudamiento y el monto máximo de letras del Tesoro que se prevean en el proyecto de la Ley del Endeudamiento Anual. Asimismo, debe consultarse al instituto emisor sobre el impacto monetario y así como las condiciones financieras de cada operación de crédito público. Ahora, si bien en cuanto a la opinión del Banco Central de Venezuela es un requisito indispensable para realizar las operaciones de crédito público, el contenido de esta no es vinculante para el Ejecutivo Nacional, por lo que el órgano encargado de realizar las operaciones puede apartarse del criterio del Banco Central de Venezuela, sin que ello llegue a afectar la legalidad de la actuación realizada. Ahora, excepciones al régimen autoritario. Según el capítulo 3, específicamente el título 3 de la LOA, prevé una serie de operaciones antes exceptuados de la aplicación del régimen autorizatorio, especialmente de lo anteriormente explicado. En este sentido, no requieren la ley especial que las autorice las siguientes operaciones. Estos son la emisión y la colocación de letras del Tesoro con la limitación establecida en el artículo 80 de esa ley, así como cualquiera otras operaciones de tesorería cuyo vencimiento no trasciende el ejercicio presupuestario en el que se realice. Esto se encuentra en el numeral 1 del artículo 87. Además, quedan exceptuadas también las obligaciones derivadas de la participación de la República en instituciones financieras internacionales, en las que ésta sea miembro. Se encuentra en el numeral 2 del artículo 87. Operaciones de financiamiento, reestructuración que tengan como objeto la reducción del tipo de interés pactado, la ampliación del plazo previsto por el pago, la conversión de una deuda externa e interna, la reducción de los flujos de caja, la ganancia o ahorro en el costo de efectivo del financiamiento en beneficio de la República, con respecto a la deuda que se está refinanciando o reestructurando. De igual forma, quedan excluidos del referido régimen autorizatorio los siguientes entes administrativos. Estos entes son el Banco Central de Venezuela, el Fondo de Inversiones de Venezuela y las sociedades mercantiles del Estado sometidas a la intermediación del crédito y que además estén regidas por la Ley General de Bancos y otras instituciones financieras. Esto se encuentra expuesto en el artículo 89. Asimismo, las sociedades mercantiles creadas o que se creen de conformidad con la Ley Orgánica de Reserva al Estado de la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos. Esto se encuentra en su artículo 89. Además, también quedan exceptuadas aquellas sociedades mercantiles creadas o que se creen de conformidad con el artículo 10 del decreto de la ley número 580 del 26 de noviembre de 1974, mediante el cual se reservó el estado de la industria de la explotación del mineral del hierro. También quedan exceptuadas aquellas institutos autónomos cuyo objeto principal sea la actividad financiera y las demás sociedades mercantiles distintas a las mencionadas en las líneas anteriores. En este último caso, aún están exceptuados de la ley especial autorizatoria las que requieren la autorización del presidente de la República del Consejo de Ministros. En cuanto a las prohibiciones para las operaciones
de crédito. El artículo 92 prohíbe a la República y a las sociedades cuyo objetivo principal sea la actividad financiera otorgar garantías para respaldar obligaciones a terceros, salvo las que autoricen conforme al régimen legal de concesiones de obras y servicios públicos nacionales. Asimismo, se prohíbe la contratación de operaciones de crédito público con garantía o privilegios sobre bienes o rentas nacionales, estadales o municipales. Y además, en ningún caso los estados, municipios y distritos y los entes creados por ellos podrán realizar operaciones de crédito público externo o de moneda extranjera o para garantizar obligaciones de terceros. Esto se encuentra expuesto en el artículo 95. Ahora, en cuanto al control y la supervisión de las operaciones de crédito público, la LOAF creó la llamada Oficina Nacional de Crédito Público como órgano rector del sistema de crédito público, el cual está adscrito al Ministerio de Finanzas y tendrá como función principal asegurar la existencia de las políticas de endeudamiento y controlar la programación y utilización de los medios de financiamiento que se obtengan mediante las operaciones de crédito público. Muy bien, las atribuciones específicas de este órgano se encuentran reguladas en el artículo 96 de la LOAF. Específicamente en la Gaceta Oficial número 38.198 del 31 de mayo de 2005, la LOAF fue publicada originalmente en la Gaceta Oficial número 37.029 el 5 de septiembre del año 2000 y fue reformada parcialmente de manera sucesiva el 9 de enero del año 2003. Específicamente el artículo 51 y 80, y el 4 de mayo de 2004 fueron modificados el artículo 178 y 193. Entonces queda publicada en la Gaceta Oficial 5.794 el 20 de diciembre de 2005. En el caso de todas estas sociedades mercantiles que mencioné anteriormente, deberán certificarse su capacidad de pago, para lo cual la respectiva sociedad publicará en un diario la circulación nacional y por lo menos en un diario de la zona donde tenga su sede principal, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la terminación de su ejercicio económico, un balance con indicación expresa del monto de endeudamiento pendiente, debidamente suscrito por un contador público, inscrito en el registro de contadores públicos en ejercicio independiente de la profesión que lleva la Comisión Nacional de Valores. Muy bien. En este último caso están exceptuados de la ley especial autorizatoria para realizar operaciones de crédito público. Sin embargo, requieren la autorización del presidente de la República de Consejo de Ministros. Ahora, por último, pero no menos importante, tenemos el Reglamento 2 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el sistema de crédito público. Debido a que este es un reglamento un poco amplio, solo de mención de los dos primeros artículos, que además son muy importantes porque describen el objetivo de dicha ley. Específicamente en el capítulo 1, que habla sobre objeto y el ámbito de aplicación. El artículo 1 habla sobre el objeto, y cito: el presente reglamento tiene por objeto desarrollar los principios y disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el sistema de crédito público, a los fines de establecer las normas, los trámites que deberán seguirse en las operaciones de crédito público. Luego tenemos el ámbito de aplicación de este reglamento, que se encuentra expuesto en el artículo 2. Cito: las disposiciones de ese reglamento se aplicarán en las operaciones de crédito público de la República, así como en las que celebren los entes a quienes está permitido conforme con las disposiciones del título 3 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. Y esa es toda mi exposición. Muchas gracias.
Buenos días, mi nombre es Genesis Nazaret Hernández Izaguirre, estudiante del semestre 2, sección A. Unidad curricular, elementos de la finanza. Hoy le vengo a hablar sobre la deuda pública y su clasificación. La deuda pública es la muestra de reunir, archivar, organizar y resumir las obligaciones del sector público para presentar los pasivos financieros procedentes de la celebración de los financiamientos internos y externos. El objetivo del censo de la deuda es mantener el sistema de investigación eficaz para instrumentar medidas en la administración pública, así como favorecer el análisis de sus acontecimientos en las finanzas públicas y en la toma de decisiones entre ahorro y consumo de los empleados. El Estado posee una deuda pública para solventar los problemas de liquidez cuando el dinero no es suficiente para afrontar los pagos o financiar procesos a medio o largo plazo. La manifestación de la deuda pública es la creación de dinero e impuestos, son los recursos que posee el Estado para financiar sus actividades. Puede utilizarse como un instrumento económico en base a las estrategias seleccionadas por la autoridad. La deuda pública se refiere a la mención de añadir deudas que obtienen el Estado con otro país en las vías para agregar recursos financieros por medio de la manifestación de títulos de valores, es decir, las letras del Tesoro, las ventas de bonos de deuda pública nacional, es decir, los bonos agrícolas y los bonos de PDVSA. Los tipos de deudas pueden ser a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Los de a corto plazo se basan en las letras del Tesoro, que se equilibran de hechos que tienen un plazo de vencimiento que no supera un año. A medio plazo se refiere a los bonos del Estado, que son mayores exponentes de la deuda pública, que no son necesarios para afrontar a los gastos extraordinarios que posee. A largo plazo, su deuda tiene una duración extensa y se establecerá exclusivamente, puede ser duradera y hace frente a gastos extraordinarios o a las situaciones específicas. Su clasificación por su origen. La deuda se cataloga en interna y externa, tomando en consideración el criterio del poseedor de la deuda, el cual está en función de la ubicación y no de la nacionalidad del acreedor. La deuda interna, que se obtiene en los financiamientos del sector público por medio de los agentes financieros en el mercado, a través de la distribución de sus valores y de créditos directos con otros instrumentos. La deuda externa está estipulada por el sector público en forma directa o por medio de sus agentes con entidades financieras. Por medio de contratación, la deuda se clasifica conforme al plazo al contratación, es decir, a corto plazo. En el primero se refiere a los préstamos que se obtienen en un plazo menor de un año, mientras que el segundo se basa en los préstamos que se concentran a un plazo de un año o más. Por fuente de financiamiento se basa en la naturaleza de los acreedores financieros, como son para la deuda externa, que son los mercados capitales, organismos financieros, mercados bancarios, comercio exterior, deudas reestructuradas y pasivos por monedas de contratación que pertenecen a la moneda de origen o divisas en la cual se contrató el crédito. Por país de origen se representa el país que se origina en la institución financiera acreedora. Por instrumentos se basa en que los instrumentos describen la relación que existe entre el acreedor y el deudor. Los instrumentos son los pagarés, bonos y contratos de crédito. La deuda pública de Venezuela son un conjunto de deudas que mantiene el Estado venezolano frente a sus particulares. Los primordiales títulos de la deuda pública que existen en la actualidad son las letras del Tesoro, los bonos del Estado y los bonos de PDVSA. Cabe destacar que la deuda venezolana inició de su crecimiento luego de la transformación parcial de la Ley de la Administración Financiera del Sector Público por medio de la Asamblea Nacional de los Préstamos en el 2007. Venezuela desde el 2017 con la deuda se están desarrollando intereses. En julio de 2021 la deuda externa estaba medida al balance anual 2020, que fue emitida en esos meses por el presidente de CICO, que es una empresa que presenta grupo de refinerías petroleras y comercialización de gasolinas, lubricantes y petroquímica venezolana. La empresa se enfrentó a grandes demandas con millones de pagarés de bonos basados en reclamos de empresas que fueron nacionalizados durante el gobierno de Hugo Chávez Frías. En el ámbito de la finanza, las deudas públicas son documentos referidos a la representación de un valor o de deuda pública que se apoya en la nación a cambio de un monto de dinero. Son instrumentos financieros que constituyen la deuda que posee la asociación estatal. Produce intereses anuales que tienen la fecha de terminación. El mismo puede estar valorizado con moneda nacional, bolívares o monedas extranjeras, pero cumpliendo su periodo gracias a su terminación. La deuda externa es un monto apropiado que posee el Estado con los extranjeros y que se reembolsa en divisas, bienes o servicios que pueden ser a corto plazo referente a un año, a medio plazo menos de 5 años y a largo plazo de 6 años en adelante. La deuda externa es un mecanismo que puede ayudar a comprender el crecimiento económico. En Venezuela permanecen las cuentas por pagar de PDVSA como contratista, proveedora y empresa mixta, a las cuales las expropiaciones no cancelan las empresas extranjeras. Las deudas internas. El gobierno
gobierno tiene una deuda de aproximadamente 32 líneas aéreas por millones de dólares. Así lo indicó el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela. En diciembre de 2019, el gobierno venezolano entregó a los ciudadanos jubilados, trabajadores del Estado, un petroaguinaldo como otra alternativa de crear una deuda interna, así recolectar esta criptomoneda que provocó una pérdida de las reservas nacionales, al lograr quienes invierten una forma de ahorro. La deuda pública directa se representa por un monto completo de los compromisos financieros contraídos del Ejecutivo Nacional por medio del Ministro de Finanzas, que han sido efectivamente consumidos y están pendientes de reembolso, incluidos los atrasos calculados al final de un periodo definitivo. La deuda pública indirecta se representa por un monto total de los compromisos financieros contraídos claramente por entidades gubernamentales garantizados por el gobierno central, que han sido desembolsados y está constantemente vigilante en el reembolso en tiempo determinado. En diciembre de 2020, Venezuela seguía sin cancelar su deuda, por lo que se planteó negociar sus bonos atrasados, renunciando al derecho de vencimiento a 3 años de reclamar que tiene el acreedor para exigir el cambio de postergación y renunciar de los bonistas de las acciones legales. El 15 de enero de 2021, el gobierno retomó a dar una prórroga por 30 días a los tenedores del bono de PDVSA y a la Corporación Eléctrica Corpo Ele. Se necesita cambiar un modelo para recuperar la industria petrolera, debido a que principalmente el financiamiento del Estado venezolano depende de la industria petrolera. La deuda pública es un instrumento de inversión confiable por la excelente seguridad de recuperación de los beneficios que generan debido a los entes públicos efectúan sus obligaciones. Se estructura a un plazo hasta su cumplimiento, no se recupera la inversión, es decir, el Estado le interesa la existencia de un mercado de valores con buenos negocios. Se precisa diseñar una estrategia para reducir la elevación de deudas y promover el crecimiento económico y reflejar el trabajo completo. Necesariamente se debe incrementar una política de financiamiento para administrar la deuda pública creciente y estimular el crecimiento, también una reforma fiscal profunda y una política de crédito que estén dirigidas con éxito. Los gobiernos necesitan instituir un balance entre apoyar el crecimiento y diseñar una estrategia para dominar los niveles de su déficit y de su deuda, una vez que su crecimiento se fortifique. Se despide de ustedes Génesis Hernández. Muy buenos días, mi nombre es Gabriel Pinto y hoy voy a hablar sobre la renta petrolera. La renta petrolera es una riqueza devenida. ¿Qué quiere decir esto? Que no trabaja por nuestra economía, y en cuya formación contribuyen economías foráneas que demandan petróleo y por tanto no lo tienen. El surgimiento del negocio petrolero convence al Estado venezolano de la necesidad de adoptar normas que regulen el negocio petrolero en beneficio del país. Y orienta su gestión hacia el objetivo de alcanzar una legislación en materia de hidrocarburos. Es así que comienza el régimen de concesiones en Venezuela. Cabe resaltar que el petróleo trajo varios cambios, tanto económicos como sociales, y el surgimiento de nuevas clases sociales. También voy a hablar sobre la Venezuela petrolera, ya que esto tiene que ver mucho con la renta petrolera. La Venezuela petrolera comienza en 1921, época en que los países más desarrollados tenían gran interés en invertir en nuestro país y en la explotación del petróleo y el hierro. Este interés aumentó más, ya que a partir del 14 de diciembre de 1922, cuando irrumpe de forma violenta el pozo Barroso II, ubicado en la costa oriental del lago de Maracaibo, ya los otros países querían como invertir más en esta riqueza, pues que en ese entonces nacía bastante en Venezuela. Bueno, poco a poco todo se fue desarrollando más y más, y así que las exportaciones de petróleo para 1926 habían subido de 100.000 en 1916 a 250.000 bolívares, desplazando el café como primer producto de exportación. En el año 1928, el petróleo pasó a ocupar el primer
puesto en las exportaciones del país para ese entonces. A medida de que van pasando los años y años, y bueno, aunque ahorita la economía de Venezuela no esté muy buena, ya no hay tanto petróleo como había antes. Y es por eso que este país básicamente está así, porque ya no hay tanto petróleo para exportar como había en aquel entonces. Profesor, mi nombre es Jonarquis Guerrero y le vengo a hablar sobre cómo es la tributación en función de la recaudación tributaria de acuerdo al ingreso proveniente de la renta petrolera. No es muy diferente a lo ocurrido en otros países en desarrollo. La recolección tributaria en Venezuela desde la consolidación de la independencia y hasta bien entrado al siglo XX estuvo dominada por los impuestos al comercio internacional. El antiguo régimen tributario adoptado después de la independencia por los parlamentos dominados por la oligarquía criolla se abstuvo de establecer contribuciones directas sobre las actividades agropecuarias, manufactureras y comerciales de orden interno, pues esto se menoscababa sus beneficios particulares. Por esa razón, tal como lo señala Olivar, alguien que hizo un estudio sobre esto, mantuvieron en líneas generales el régimen impositivo heredero de la colonia, que hacía hincapié en perchar al consumidor interno y sobre todo gravar las operaciones mercantiles realizadas en las gradas portuarias. Los derechos de importación y de exportación subieron el 30% en 1830 a más de 100% en 1863 del valor de mercancías. El clima de paz que el presidente Guzmán Blanco logró en la República le permitió llevar a cabo medidas en el orden fiscal. Guzmán Blanco rebajó los impuestos de importación en un 70% y eliminó prácticamente los de exportación. Igualmente suprimió los peajes y derechos de cabotaje que se cobraban al comercio interior por llevar las mercancías de un sitio a otro de la República, o sea, del país. Hacia finales del siglo XIX había introducido la renta de estampillas y ampliado lo del papel sellado y de herencia y legados, con exiguos resultados sobre la recaudación. Esto ha sido todo, espero les haya gustado. Buen día, mi nombre es Oriana Rivero y les hablaré un poco sobre cómo es la distribución de la renta petrolera. Con el auge de la actividad petrolera y la depresión del sector agroexportador, se inició en la década de los años 30 un gran debate en torno a qué hacer con los ingresos derivados de la explotación y exportación. El país vende petróleo y lo obtenido por las ventas de petróleo entra a PDVSA. De las ventas del petróleo, PDVSA gasta una parte, la otra parte va a impuestos. Los impuestos van al gobierno, que es una parte importante de los impuestos, ya que en general más de la mitad, a veces el 90% de los impuestos que recibe el gobierno han sido petroleros. Este acumula dólares y bolívares, pagos, gastos gubernamentales, transferencias, inversiones, insumos importados y empresas. Lo importante es que lo que llega a PDVSA son dólares y lo que da PDVSA al Banco Central de Venezuela son dólares. Todo el que exporta y trae dólares de afuera, sea PDVSA o cualquier otra empresa, tiene por obligación pasarlos por el Banco Central de Venezuela. En principio, el gobierno recibe los impuestos en bolívares, lo cual a veces constituye un 40%. Dichos impuestos van directamente al gobierno, cuentas del gobierno en bancos privados. El gobierno distribuye estos ingresos en gastos para el mismo, en cancelación de sueldos y salarios. Invierte, realiza transferencias, da el dinero a la gente, por ejemplo, un pasaje estudiantil. Una parte de dichos ingresos regresa a PDVSA para la cancelación de gastos de operación. De los ingresos del gobierno regresa a PDVSA una parte para el pago de empleados en bolívares y para compras internas que realice, las cuales también son en bolívares, aunque PDVSA gasta en dólares. En la ley de presupuesto está bien detallado de dónde vienen todos los ingresos del gobierno, impuestos internos, apartando los impuestos de petroleros. La economía venezolana depende del petróleo y no por la cantidad de producto nacional, sino que los dólares que vienen del exterior en su gran mayoría corresponden al petróleo. ¿Qué pasa si se acaba el petróleo? Recuerden que todos los insumos de la industria que se producen aquí se deben importar. En tal caso la industria se cae y esta caída es un mayor
a un 20%. El petróleo sostiene la economía. Morgan había estimado que la economía era 60%, respaldada por el petróleo. Ahora la economía se reduciría sin petróleo a un 40%, pero sería más grave porque hay que reorganizar la producción. Hay que empezar a mandar gente al campo y volver al país agrario que éramos antes de los años 20, lo cual sería un desastre social y económico más grande de lo que revela el país. Gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Raquel Guzmán y les vengo a hablar un poco y de forma más resumida sobre las normas jurídicas que rigen la explotación de la renta petrolera. Se ha evidenciado en el ordenamiento jurídico del Estado venezolano que no es más que la expresión de valoraciones y concepciones que sobre la actividad petrolera han tenido distintas clases gobernantes que han dirigido las riendas del país a lo largo del siglo XX. Comenzando por una primera etapa en donde las empresas extranjeras dominaron de forma absoluta todas las disposiciones legales que se construían en base a los requerimientos propios de las empresas. La ley de 1943 significó un gran avance en esta primera etapa, en cuanto a una mayor participación del Estado en la industria y a un rescate de la soberanía impositiva, al aumentar las regalías. Se puede decir que fue en esta etapa donde ocurrió el nacimiento de la renta petrolera. En la segunda etapa, podemos decir que se ubicaría entre la Ley de la Nacionalización de 1976 hasta la Ley Orgánica de Hidrocarburos del 2001. Se caracterizó por el nacimiento e internacionalización de las empresas estatales petroleras. Las experiencias jurídicas al respecto nos muestran que los intentos enmarcados en la apertura petrolera sirvieron para fortalecer el ámbito de la comercialización de PDVSA, aunque tuvo sus desaciertos en lo concerniente a la disminución de la carga impositiva a favor del incremento de la producción. Por último, podemos decir que el ciclo jurídico que comienza con la Constitución de 1999, pero se establece más concretamente en la Ley Orgánica de Hidrocarburos del 2001, representa un nuevo posicionamiento del papel del Estado en la actividad, aplicándose normas que expresan una concepción petrolera en donde lo importante no es la industria en sí, sino su rol dentro de la sociedad. Lo fundamental es sentar las bases de mayor intervencionismo del Estado en la industria petrolera y dirigir así más eficazmente sus ingresos en políticas sociales, o como lo dice el profesor Ramón Rivas, la política petrolera instaurará a partir de la Ley Orgánica de Hidrocarburos del 2001, que es un intento de devolverle a la nación el papel de rector en las actividades económicas para reconstruir las bases de una buena economía estatal. Gracias.